Hola, ¿qué tal? Aquí es Samuel, bienvenidos a un nuevo streaming, bienvenidos a Final Fantasy XVI. Continuamos con la historia principal, el regreso de una prodigio, no de un prodigio, sabéis que es la chica que apareció aquí de repente, la prodigio, ¿no? Así que vamos a continuar con esa misión, que tenemos que ir a la biblioteca para preguntar por qué Torgal se convirtió en esa especie de icon, ¿no? Por así decirlo. Vamos allá. ¿Qué le pasó a Torgal? Clive, where have you been? I've been wanting to ask you something about Torgal. Exacto. Where did you get him, like, in the first place? My father brought him back from one of his expeditions into the Northern Territories. They were crossing a snowfield when they heard his Algo cries, tiene, es un icon fijo. Seeing no sign of his pack, they took him in. What do you reckon, Tomes? It certainly adds weight to the theory. Clive, I believe that Torgal may Es be un no lobby gélido, hound, but a rare frostwolf, an animal native to the far northern reaches of Valisthea. In one of our oldest bestiaries, I found reference to a frostwolf who served as guardian to an ancient queen of the north. Con Such jurar magia a was his placer. mastery over ether, he could cast magics on command. His name was Fenrir. Fenrir the Frostwolf. Now, the annals do not state it explicitly. Era el dominante de I Shiva. have reason to believe this queen was a Pero no es dominant Jill. of Shiva, La dominante de a girl Shiva. from the Northern Territories and her faithful hound. One awakens as the dominant of Shiva, and the other? You're saying that Jill granted Torgal his powers, Provienen de Jill. What? just like Fenrir. People called him my hound, but Por eso, Torgal al and defender a Jill were Jill, inseparable. se transformó de esa He manera, grew ¿no? up as a faithful companion to the dominant of Shiva, and years later, his powers awakened, just when his master needed him the most. Fue cuando aprovechó. Right. If it weren't for Torgal blasting those Le habían bastards cortado la to cabeza a Kingdom Jill. Come, cierto. Jill would have been for it. Quite. Precisamente, cierto. Though Torgal's power is his own, his latent birthright as a frostwolf, it had only to be unlocked. Oh, get you, Torgal. You're an even finer hound than we thought. And regarding your original concern, you need not fear for Por? Torgal's health. Why, the beast has the appetite of a behemoth. Just this very morn, I found him with his nose buried in my nuts. Entre las nueces. Ahí está, la prodigio. There you are! Myth, I've been looking everywhere for you. que nos da el nombre. I Berna ha need to llegado, ¿no? introduce us La otra to misión this que hemos work. hecho, ¿recordáis, no? Que fuimos a buscar a I shan't be a moment. carpintero, ¿puede ser? Ahí está. Cerrando. Momentos más tarde. ¿Nueva zona? Isn't it brilliant? La mesa mola. It is. Well, I couldn't have done it without you. You and everyone else. But I promise I'll pay you back. I'm gonna work my fingers to the bone for A ver you si es lot, verdad. starting right now. Just Trabaja, you wait. trabaja. I'll make wonders like this world's never seen. Then I look forward to seeing them. A ver qué hay aquí. De nuevo. Nueva zona, a ver qué pone. Now that that's settled, I wonder if Vivian's made any progress tracking Habla down con Coco. Vivian. Vale, aquí no hay nada más, a ver. La plazoleta, taller de Myth. Pero en principio por ahora no está nada activado. Es un taller. A lo mejor no es que haya nada, ¿eh? Bueno, vamos a hablar con Vivian. I wish. I think I'll wait till mid's away to take a tour of it. Aquí ya hemos derrotado a todos, ¿vale? No nos queda uno de clase A.
Pero bueno, lo dejaremos para final del directo si es necesario. How goes the hunt for Kupka? Largely in circles. De Hugo, ¿no? Recordad que le We cortamos have las manos, ¿no? myriad El sightings of dominante del strange titán. soldiers in unexpected places. But if only we knew for certain by what route. Well, Vale, hay if que anyone encontrar can por piece dónde this puzzle escapó. together, it's you. What? Would that be a... Do you know, Clive? I believe it a mercy that you didn't inherit your father's throne. Your poor people would surely live in fear of you. You Exacto. have nothing to worry about on No that pienso front. reclamar la corona, yo tampoco. Menos mal. Clive, have you got a minute? Sí, no, sí. A ver, dime, Otto. ¿Tengo un minuto? No, tengo más. Have a guest. I guess. A guest. For your trouble. It was a pleasure, in hindsight. Hombre, el tío. Uncle Byron? Clive, my boy! Tap a cask and stoke the ovens for your favourite uncle is here! Mientras tanto... Twisa, esa con el Imperio de Sunbreak. La nueva capital, la otra era la antigua, ¿no? The Dalmekian government sues for peace. How shall we respond? If they're willing to accept their fault in the matter, I see no reason to refuse them. Yo creo que era el niño que agarró a Hugo así, ¿no? On substantial reparations. The Twinside stores are not as bottomless as reported. Aye, and we have many more mouths to feed. We shall just have to have the Dalmeks empty their treasuries for us. Lo siento, gente. Of course, none of this would have been possible without your timely intervention, Prince Olivier. Indeed, I doubt any of us would have had the courage to trade words with the mighty. Yo creo que fue este chico que cuando llegamos a Hugo, al dominante del titán, y lo levantó. Creo que es chaval. May the blessing of the crystals go with you, Your Highness. May the blessing of the crystals go with you. Very good. Anabel. Now, let us come Mira to cómo the nos mira. question of Cómo mira al precisely chaval. when the Dalmeks will withdraw. Lo mira con ojitos. Dion's fire could rid us of them in mere moments. The men of the Fist will not withdraw until a peace treaty is concluded. So let us keep the negotiations open, give them time to gather what gold and trinkets they can. And once they deliver that which we demand, what worth is a piece of Nos va a traicionar. parchment? Nos va a traicionar. Your Radiance, were Prince Dion to take the field, the enemy would surely send their own dominant to meet him. And while His Highness would of course prevail, there would be Le da heavy igual. losses on both. You need not fear Hugo Kupka. No tiene manos. He is engaged on the Western Front. Even were the Dalmeks to send for him, he would not arrive in time. As much as I would enjoy witnessing a clash between Bahamut and Titan, it is not to be. Vamos. And what of your subjects, Your Radiance? If the fighting spread to the city proper, the people would Se la bear the suda, brunt tío. of it. No le importa tres huevos. There will be losses, it is true. Yet for every citizen who falls, another can be bred. For every home that burns, another can be built. The Empire will live on. Dion? Yes, sire.
prepare for battle. But sire... Do not make me repeat myself. Return to your camp and await my orders. No hay nada que hablar. Nah, es un vejestorio. Toca pelotas. If that is your wish, your radiance, I shall depart at once. Creo que manda más ella que él. Ha puesto mi cabeza. Manda más ella que él. May Gregor forgive you. Ya te digo. ¿Cuánta gente va a morir? Por culpa de la avaricia, ¿no? Chulo de mierda. ¿Cómo viaja esa gente? Los astrólogos, sí. The stars are in agreement, Your Radiance. The shadow of treachery hangs over Prince Dion. So Annabella's tales were true. You disappoint me, Dion. Cree que Dion lo va a traicionar. Y se lo había dicho a Annabella. Y se ríe. Lo tiene todo estudiado, ¿eh? Este chaval tiene mala pinta, ¿eh? Bueno, hablamos con Byron, ¿no? Esto, tío, a ver, ¿qué quiere? The Littlands have been up to their old... There's just one thing after another around here. ¡Tun, tun, tun! ¡Campana! ¡Baja alguien! ¡Baja alguien! A ver, tío. Uncle, ¿qué quieres? ¿Vino? ¿Y mujeres también? Ah, my dear nephew. How I've missed you. How did you find this place, Uncle? Through the good offices. Cuando se ríen las expresiones se nota que dan una sonrisa. Ahí está bien, está bien. As are you, I hear. The Guardians and those they freed tell them, which is why I came. To learn the full truth. Separar la paja del grano, tú me entiendes, vale. You were working with the Guardians of the Flame to evacuate the Los guardianes de la llama, ¿no? Recordáis, ¿no? Que es otra... Otro grupo de resistencia, ¿no? Como los de Marta. De la fonda de Marta. Come inside, Uncle. Gladly. You there? There are 2,000 gold talents in those chests. See that they're added to my nephew's coffers. 20 millones de guiles. ¿Cuánto? 2,000. Mucha pasta ahí, ¿eh? And I'm afraid... A fleet sailing south past Port Isolde. Forgive me for not being able to tell you more. I hadn't the faintest idea Kupka withdrew wounded from Rosalith. Tullido. Still less that my own nephew Lo dejamos dealt the tullido. decisive blow. What do you think, Vivian? I think, with this news of the Dalmekian fleet and recent reports of the Royalists' movements, that the final piece of the puzzle has fallen into place. Come here and I'll show you. It is known that Kupka's forces entered Rosaria via its unguarded coast. So can the same be said of your visitors from Waloed? Certainly her Royal Navy is famed for the efficiency with which it bears her knights from one battlefield to the next. And in the Einherjar, or Black Galleon, she boasts a vessel nigh as swift, and every bit as feared as the kingdom's legendary cavalry. A fitting flagship for a land apart, her naval presence being crucial to her ambitions beyond Ash. Yes, it seems safe to assume that the Royalists did indeed enter Rosaria from the sea. So then, had you a vested interest in Titan's survival, whither would you take him? Why, home to Drake's Fang, a place rich enough in ether to conjure the magics needed to mend his hurts. But would that not entail an arduous voyage around the southern cape? Let us say that the Royalists
did put ashore with a mind to spirit Kupka away from under your very nose. Could that truly have been their plan for him? To load him aboard one of the ships flying Saber cómo escapó. Republican colors sighted off the coast near Port Isolde. To spend weeks at sea, being tossed hither and yon by unforgiving waves, his life hanging in the balance. No. The Por ahí no journey van a would ir. mean Titan's death, Moriría and Hugo. Kupka's faithful Está desangrándose. creatures would not allow it. Entonces van a ir por la tierra. Then was the plan of our Waluda friends. Por ahí. Reports suggest they made not for the coast, but for the Hacia el desert. desierto. And by cutting through the Velkroy, a party traveling light would have Titan back in his bed En menos tiempo. days before a galley could Por lurch el into mar port. era mucho más largo. To wit, it was the royalists, not the Republicans, who effected Hugo Kupka's safe Ha sido retreat. Waloez. I would stake Mejor your lo que life sea. on Sí. it. Estratégicamente está bien pensado. Es el sitio más corto, ¿no? Más sencillo. So it was the Waludas who spirited the wretch away. Now I think about it, there was something a little strange about the ships I saw. The men seemed almost crestfallen, as if in mourning, as if they believed, or were made to believe, that... You have a key, and you have your answer. To find Kupka, you have Vale, merely to tenemos follow que... the royalist Próximo trail objetivo, el across the desierto. Velkroy. It may well have gone cold by now, but as they say in the Republic, Todos los all caminos llevan a roads Roma, lead ¿no? to Drake's Aquí es todos los caminos llevan al colmillo de dragón. Allow me to accompany you part of Vale. the way. As luck would have it, I had intended to journey Canberward on Ok, business. I'd be perfecto. glad of the company. Give me a moment to make ready. I need to tell my friends what we... Vale. Very well, but be quick about. Ok, vamos con nuestro tío. Y con Torgal, supongo. Vale. Ahora tenemos que hablar con nuestros amigos. And how may I assist you today? Preguntar por Myth. We met under... Bueno, estuvimos en la universidad juntos. Naturally. Manché formación de Myth, ¿no? Tampoco Still. vamos a... Era la profesora. Por Byron, Lord By... I heard... que era el tío. Why? Vale, y aquí hay una Allow cosa me nueva. to educate you. Uf, esto es una locura de personajes, ¿eh? Study it well, Clive. Vale, vamos hasta el castillo. Ok, lo que nos acaba de Very explicar good. ahora. Vamos. ¿Tenemos algo? Vale, esto nada. Nada, no hay mucho más. Hablamos con Otto y se lo explicamos. Otto. Coop, You're not going in there don't worry. I'm not going there to destroy the Mother Crystal. Estuvimos a punto de conseguir la cabeza de I Kupka. won't risk any more than I have to. The Lanza and the Fang are all cooked. You have any trouble on the way? You ask. Busca a Rucena Dalimil, la liebre del desierto. Who is she? An old associate. Una aliada de Cid. And only Cid. Vale, era una aliada de All I know Cid. is the name. A que a mí me gustaba mucho Cid, la verdad, era un personaje que me encantaba. We Pero- heard nothing from her since he died. But I'm thinking. Thanks. Vale, So, what about... Don't look so worried. viene conmigo. Fuck for that. Mejor, ¿eh? ¿No quieres que Gaff, esté...? Otto. You can count on her. Vale, Gaff al mando y Otto. Perfecto. Pues vamos. All right, Uncle. We shall. Vamos, let's go. Nos piramos al desierto. Camino al desierto para llegar allí. Perfecto. Tenemos que bajar al norte, a esta zona. Ella pensaba que podía venir por aquí alrededor, pero claro, era el trayecto muy largo. Y Hugo Kupka pues no llegaba, o sea, moriría el titán, ¿no? Entonces el tema es ir hasta aquí. Desierto de Velkroy. Vamos, al desierto. Al calor. Dalmequia. I was a young man when last I walked this path. There's an old trading post not far from here.
The road to Drake's Fang leads through it. The trading post it is. Vamos, venga, va. Al colmillo de dragón. Hostia, qué guapo esta parte, ¿eh? De la arena, ¿eh? Un enigma entre las arenas. Qué guapo, tío. Y aparte es un mapa súper gigantesco, ¿eh? Podemos ir a pata. Podemos ir a pata. Es muy fácil. Vale, había aquí algo atrás, que acabo de verlo. Ah, no, eso no es nada. Mira que remolinos, tío. Se ve muy bien el desierto, la verdad, Se ve muy bien el desierto, tío. Bueno, vamos matando a lo que queda de camino. No tengo pociones, por cierto. No tengo pociones, Uf, no compré. Mala idea. When you were just a boy, you and I rode this way, accompanying your father on a scouting expedition. Fine. He let me come with you. I'm not surprised you don't remember. It was just before Joshua was. Hay otro aquí abajo. Vamos a por él, vamos a por él. When your brother arrived, but you whipped your chocobo too hard on the journey home and fell from the saddle. I shall never forget how Elwyn fussed over you as you sat in the sand. Seguimos. Otro lo dejamos. Podríamos ir con Ambrosia, también, es otra opción. Y de camino el piano cosillas. Por aquí no veo nada más, Es una zona amplia, la verdad, pero no veo mucha historia. Aquí hay algo, mira. Vale, para vender, sangre negra. ¿Quiénes son estos? Thanks, girl. Gracias, Ambrosia. Porque no hay nada más, no supongo. No. Lord Cook has... Aquí no, el vigilante está ahí. El vigilante. Mira que no veo nada. Pues seguimos. Come on. Vamos directamente al objetivo y si de camino vemos alguna cosilla lo hacemos, si no, no. Algún ítem más bien, ¿no? Porque luchar es un tema. The good old Dalamil Inn. Dalamil. Do you know, this heat has given me quite a thirst. Quick drink before we press on? Pues sí que estaría bien, darnos aquí un buen drinking. Esta parte está mola mucho, aparte de desierto. Y aparte va bastante bien de FPS. Ahora, ¿qué te pasa? ¿Qué has visto? Look, there. Those are Ashen steeds. No doubt about it. And such a long ride from Stone here. Our Waluda friends must be soothing their saddle sores in the inn. Shall we join them?
Run along and play now, Torgal. Dogs aren't allowed. No pueden entrar los perros, tío. Bueno, el lobo en este caso. Torgal, te quedas fuera. Es lo que hay. Entramos a los Assassins. Hemos entrado en esta zona. Hemos hecho un trayecto rápido. Otra cinemática. No hubo nada por el medio. A ver, puedes pelear si quieres, pero es que creo que no nos hace falta farmear nada por ahora. ¿Con cerveza? Good day to you. Eating? Sorry about my pal. He only talks when his mouth's full. What do you recommend? Well, if you're after something light, we do a fine Sopa de chocobo con lentejas y miel, que es una delicia. Bueno. 2 bowls of that then. An ale. Right you are. Hey, girl! Coming! Y cerveza. Your pal? Would you rather be my squire? Pues no está mal, ¿no? Tiene buena pinta. Quesito, ¿no? Chorizo, pan. La verdad que tiene buena pinta. Yo de mío tengo hambre y me lo comería. Puertas giganternas, grandes, ¿eh? Hombre, está Joshua aquí. Y no lo sabemos. Está escupiendo sangre. Vale. Your Grace, it is plain you are not yet well enough to travel. If you would only let me take you to someone who can better attend to your ills. No, we must press on. Prince Dion has returned to his camp and will soon depart for the front. I must speak with him at all costs. Miss this chance and I may never get another. You do understand that? Yo quería mirar Dion quién es. Aparte por aquí Dion. Dion, a ver. Es primogénito del emperador silvestre de Sanbrek y dominante de Bahamut. Vale, es el dominante de Bahamut. Vale, toma el campo de batalla junto a sus hombres y el cuerpo de caballeros dragontinos para hacer frente a cualquier amenaza que se cierna sobre su nación. Durante la batalla del Cerro Belenus contra el reino de Goalad, invoca su Icon para hacer frente al poderoso Odín. ¿Recordáis cuando apareció Odín? Exactamente. Exacto. Este es... Vale. Hugo. Titán. Joshua. Fénix. Dale mira ciudad. Acompañante de Joshua. Escolta de Joshua. ¿Vale? Perfecto. Yes, Your Grace. Bien. Tenemos todo. You must at least agree to take your medicine. Eres Bahamut. I'll fetch you some water. Vaya jarras, Son unas buenas jarras de cerveza, Un litro por cada jarra, seguramente, Ahí tenéis. Cervecita. En el desierto. But all I see is sand. I hear they got our guest back to the Fang without any trouble. Has oído We'll be bien. leaving soon enough. Why the Lord Commander dragged us all this way just to save that blockhead skin, we'll never know. Dominant or not, he's a bloody idiot. That'll be Cooker, then. Lo escucharon. Well, let's get this down us.
We've a long way to go. Hey, you. Oh, oh. Vaya cagada. Uncle? Sorry. Movida. Can you walk, Your Grace? What's wrong? I fear trouble may be brewing downstairs. Trifulca. Una trifulca. You two are travelers, are you not? Me and my companions are strangers here. Perhaps you'd be good enough to accompany us a while. Help us find our way. Sorry, lads, but we've got business in camera that can't wait. Ah, I'm sure you could spare us an hour or two. ¿Por qué no os tomasteis unas cervecitas tranquilamente? Estaba todo tan tranquilo. Tomáis unas cervecinas y ya está. Estoy comiendo. Se está comiendo todo y bebiendo todo. I'm afraid we don't have a moment to lose. ¡Hala! Stay Listo. back, Uncle. Venga, déjamelos a mí. El Byron bebiendo y comiendo. Él pasa de todo. Vaya hijo de perra. Try it. Bravo, my boy! Just like that! Vaya paliza. No duraron una mierda. Yo creo que a lo mejor las habilidades, la habilidad de la zarpa que tenemos te deja muy vendido, tío. Es quitarle y poner otra. Por las molestias, ¿eh? Díselo que es nuestro hermano. Anda por ahí, Clive. Desierto con un río. Un lago. Lleva dentro al Artema, ¿no? Una pluma del Fénix. Está el hermano por ahí, claramente. Clive?
Ay, hombre, justo llegaste un poco tarde, ¿eh? Por poco. Mira la gota de sangre, ¿eh? Ese detalle también está... Después del combate queda la sangre en la cara y demás. Está guapo. What is it now? It's nothing. Let's go. Por ahí salieron, sí. Well, we didn't know where to find Kupka before. Obelisco activado. Ve al colmillo del dragón. Picadura inaccesible. Their guest is in the Fang. We should press on before any more of their friends turn up. Pues sí. Lo mejor es escapar. Vale, es que no podemos hacer nada, ¿no? Tenemos que bajar por aquí. Vale. Qué guapa esta zona, ¿eh? Vale, pues hay que ir por esa puerta. Está custodiada. Está custodiada, gente. Así que vamos a derrotarlos. Exacto. It would seem Lord Kupka is not... We have to get through there. Not by force. By guile, then. Perhaps the desert. Rosina Dalamel. La que nos dijo que era compañera de Cid. But how will we find her? And that she was working with Sid. Sid's other collaborators have all been people of means. Son gentes de poder. The wealthiest, and I'll wager this Rosina Dalamel is the same. That would Tiene que ser alguien que manda aquí o algo. Search. We need only inquire as to who is in charge of the... And that's exactly what I... Tenemos que descubrir quién es la que manda en este sitio. Preguntar a los ciudadanos. Okay. Cerca. Light it for Gilbert's sake. You're a bearer. Anything I can allow me. My good man, we're seeking to expand our business in the region and would very much like to make the acquaintance. Está preguntando cuáles son los mejores mercados de la zona. We're best known for our bars, son las termas, el mercado y la armería. Thank you. Oh, no. No me suena. A este no le suena. La chica. What do you want? I won't keep you long. No es que estoy ocupada. Borde. A woman by the name of Rose. Never heard of her. Is that all? One more question. ¿Por qué está en borde? Find the richest trader in town. Oh, that's easy. The Briar's Kiss. El beso de la zarza. Trying to find a smithy this side of the strait. ¿Armero? The owner's only a young sprig. The Briar's Kiss, you say? Vale, el beso de zarza. I doubt this young sprig is the person we're looking for. You said Sid's contact was likely to be an influential sort. Influence comes with age and experience. Believe you me. Eso es verdad. La experiencia llega con la edad, ¿eh? Mummy, I want to play with the crystal. How many times do I have to tell you? It's not a toy. Por aquí. Barquero. Can I help you? Yes, a long-standing pillar of... Then you should ask further. Joder, nadie sabe nada. Knows the place and its people. Vale. Try the baths. That's where you... Tenemos que ir a las termas. Ok, al final son las termas. Well, it sounds like we have our man. Ahora con Ferda. Perhaps. No Cerda, Ferda. Let's go and find out exactly what this Ferda knows. Hanging lanterns, keep... Ahí están las termas. Just look at the... Excuse me. I am. I hope so. Do you know Rosina Dalamel? And what business? Con la liebre del desierto. She was a close friend of mine. Very well. Go to the bordello. Vale. Do you think we can trust him? No lo sé. Pero intentarlo.
Byron. So you're the ones who've been sniffing around. Uy. I beg your pardon? Don't play the fool. Stick your nose in our business. No era trampa. All yours, Torgal. Slow. This one. Me son ataques más duros, This one. Me dio. This one. Stay down. Acabando lo grande, en el aire. Bastante sencillo estos enemigos. Bueno, se nota que tiene un poco más de nivel y cuesta más derrotarlos porque tiene más vida. Pero bueno, sencilla. El tema de dificultad es baja. Solo que aguantan más. Poco, mucho más hay que decir, ¿eh? Who are you working for? Him or her? He wanted us to test you. Es un chico. Though one could hardly. Lord Ferda? Look what the cat dragged him. You're skilled with a blade, a fitting talent. You know who I am, so what now? Call in the men of the rock and collect the bounty? That isn't my decision. Our work is done. Take him to meet his precious Arrucena. Sí. Yes, my lord. Ahí está la chica que es necesario hablar To the con Lock of ella. Leisure, then. A la plaza de ocio. To the Lock of Leisure. Vamos para allá. Let's go. Made from the stoutest stoneware. Yo he decidido que esto es demasiado... Mira qué guapo esta parte, ¿eh? Qué agua azul cristalina, ¿eh? Joder. Kneaded to a silken softness. Probar nuestros deliciosos panes de pita. Like eating a Panes cloud de with a pita. crust. Oh, ni tan mal, ¿eh? Take a sniff, good sir. My carpets. Is this the place? Ubor's Forge. La forja. The Briar's Kiss. A ver si tenemos aquí alguna tipo de arma nueva o algo interesante, ¿eh? So much for Rosina Dalamil being a woman of experience. No. How wrong I Es un chico. It was an easy mistake to make, Uncle. After all, it must have been years since Sid last saw her. Sorry, him. O lo vio. Mejor dicho. Whoever this Lubor truly is, see that he gets it. Eso haremos, hombre. Respeto ante todo. Siempre hay que respetar a la gente. Eso está claro. Lubor, Lord Ferda told me to bring them to you. My boys tell me you're in need of assistance. Sid II. Cid the Sec. Cid 2. I won't waste your time. I need passage through the south gate. Tell me, what do you think is a merchant's most important commodity? El dinero. Why, trust. Everyone knows that. Without it, you have nothing. And nothing is exactly what you have. And so, for you, I, too, have nothing. I'm not in the business of helping every lost puppy that
wanders in off the street. I'm a busy man, as you can see. Let's leave this mummer to his farce. By all means. Find someone else to help you on your way. Just be sure to tell them you're not the two travelers from the inn the guards are looking for. Don't want them jumping to conclusions, do we? Why, you... Se lo va a decir, Encima con chantajes, So, what do we need to do to earn your trust? Favores. I like this one. Willing to do whatever it takes to get what he wants. Men like you have a special place in my heart. Why, you ask? Because they get me what I want. Always. ¿Y qué quieres tú? A ver, dime. Dime qué cojones quieres. So what do you want? Don't tell me you're going to listen to this swaggering scruff. We might as well hear him out. It's only natural that, assuming he is an ally, of course. Será un niño. And yet even then I had more good sense than a man. Oh, but enough of the pleasantry. A ver, ¿qué hacemos? A I ver. want you to put an end to the trouble in Solucionar el problema que padece Dalimil. ¿Qué Return problema to me when tiene? you have done so, and you shall have What trouble? If you're going... manners, Greybeard. One can... What did you... My Abuelo. apologies. Oh, follow the crystals. Sigue los cristales. Oh, but that was 3. Oh, I'm making this too easy. Seguir los cristales, vale. Ha! It will be easy. Let us divide our forces, Clive. I'd rather not Vale, nos separamos. Misión aceptada. Tenemos que seguir los cristales, A ver, ¿por dónde es? I thought we were the only ones causing trouble in Dalimil. Habla con los ciudadanos, ok. Bienvenido a la picadura mortal. Saboread cada jarra como si fuera la última. Excuse me. Is it true there's been trouble with... You've heard, then? I've heard rumors. Damn thieves pilfering the crystals that were meant to fill our cups and lumps. Vende los cristales, posiblemente, Us ¿no? common folk have hardly had a shard to share between us these lot. And it isn't as if we can buy them on the black market either. Vale, no sabemos a quién vende los cristales. Do you have a moment? Depends what. Just a question. Dalimil seems to be thriving compared to the other villages I came through on the way. ¿Por qué? Is there a reason for that? Dalimil es tan, Well, es tan we're a stone's throw from poderosa. Fang for one. The soldiers guarding the mother crystal and the shipments need a place to spend their hard-earned. Y se lo gastan aquí. The men of the rock throw their money about like there's no tomorrow. Vienen aquí a gastarse todo el dinero en tema de cervezas, comer y demás. Entonces por eso es un sitio con dinero, ¿no? Chocobo. Torga, vamos. Fresh bread, warm from the oven. Here, Get it while it's have a hot. taste. Joder, pues tiene buena pinta todo lo que está aquí, ¿no? O sea, me parece que la comida aquí, mira, qué muslos de pollo. Joder. La verdad que tiene muy buena pinta. Es una ciudad curiosa, ¿eh? Una ciudad con muchas cosas. I'm not... Ugh, then be off with you. I serve the men... You have... Don't be stupid. I just know which side my bread is. Don't want to be stuck under some pauper when they come knocking. Estas son Pockets las deeper than Zemeckis and an urge to empty them. del burdel, por así Look, decirlo, ¿no? just leave, will you? Me vas a I espantar. think I'm starting to get an idea of what's been going on. ¿Qué pasa? Busca a I wonder Byron. if Uncle Byron's learned anything of use. Bueno, vamos a hablar con Byron. Volvió a la posada Byron, ¿no? What was all that crashing and banging about before? It's you, the one who broke. Sí. What do you want? Haven't you caused enough trouble Lo siento. already? I'm looking for my pal. The gentleman who was with you? Yes, he's upstairs, but Se fue a la segunda planta. Qué cabrón. El Ángel. Thank you. El Byron.
En vez de buscar información, se va a lo suyo, ¿eh? Es muy cabronazo. En vez de buscar información... Va, ¿dónde está? Byron. Aquí no. Se fue por aquí, ¿no? Según lo que dijo ella. Let me treat you. I'm pretty flush these days. ¿Dónde está? Me marca allí abajo. I need a drink. Auténticas espinas de cactilio de las tierras allende de mar, molidas en polvo y listas para su consumo. Tomadas en fusión y muestran Midgard. Joder, no descarguen toda la noche. Madre mía, eso es el Viagra, ¿no? Vale, sigo sin saber por dónde tengo que ir. Me hice por ahí, pero luego se me quita. Estoy cerca. ¿Será por aquí? Sí. Era de otro lado. ¿Con quién está hablando Byron, tío? Will this suffice? Es un guardia personal de Hugo, ¿eh? Vale, él pide información pagando. Él no es como nosotros. Él lo hace todo con dinero. ¿Ves? Él no pregunta. Él saca dinero y dice, vale, quiero esta información a tanto de tal. No hay más. Es lo que hay. Care to explain why you're giving gifts to bait, my boy? One cannot catch ones, and I do believe I've snagged us quite the quarry. I had no luck, of course. Ay, amigo, le dio eso para... Claro. But my uncharacteristic. They took me aside and said they could procure the crystallized sort if I proved. Y así, si lo seguimos, podemos llegar al cristal, ¿no? So the pearl would... I thought they'd ask for more. A second-rate specimen like that would only fetch. Solo cuesta $500,000 de Giles, dice. A small price to pay. Está forrado, es multimillonario. That the supply of crystals has dried up of late. And some people seem to think they're big. Meanwhile, members of Kupka's private guard have been spending money all over town. I'll wager those soldiers you've been talking to have been siphoning off crystals meant for elsewhere. Son los mismos soldados que están desviando el tráfico de cristales. I'll wager you're right. We'll meet Cabrones. and put an end to the trouble. That preening. Entiendo. It just goes to show one should never underestimate. Exacto. I arranged to meet with the soldiers in a secluded corner of the Velkroy. Lejos de manera... Vale, perfecto. The perfect place for a spot of double dealing. Va, tenemos que viajar aquí. Lejos, lejos, lejos. ¿Y esto? Ah, y aquí un mercader. Podemos pasar por el mercader que tengo que comprar. Tengo que comprar pociones. Of course. Tengo que comprar pociones, gente. Let me treat you. I need a drink. Fucking men of the wrong. Aquí hay un cofre, estupendo. Se van con el mercader. Está por aquí. La mercader, mejor dicho. Are you looking for something in particular? Espada de platino. Uf. Me gusta. La voy a comprar, pero no la voy a colocar, exactamente. Tengo uno. De rayo. Esto es para mejor de rayo, no lo voy a comprar. Esto sí voy a comprar. Here you are. Agotado. Tengo 99, ¿eh? My thanks. ¿Cuántos hay aquí? ¿Compro todo? Sí. An excellent choice. Vale, esto nada. Y aquí pociones. 4. My thanks. ¿Puedo comprar un elixir? No, no me hace falta por ahora. Sí, compro el elixir, va. An excellent choice. Y vender, creo que podemos vender cosillas por aquí, ¿eh?
Ah, no puedo vender nada. Aquí. Vale, esto podemos venderlo. 4. Thank you kindly. Lo vendemos. Pleasure trading with you. Y esto no. Vale. Thank you for your custom. De nada. Tenemos que venir aquí. Entonces hay que salir por esta zona. Ok. Por la parte de abajo. Y creo que es... No, por aquí no es por el otro. Es por la otra, a la derecha. Pasando esta especie de puente. Por decir algo. Y aquí a la derecha. Exacto. Ready, go? Vamos por aquí. Y si de camino vemos algo, perfecto. Si no, lo dejamos. Mira, aquí hay un objeto, un ítem, mejor. Pasamos de los cangrejos, pasamos de todos. De todos pasamos. Ahí hay una especie de... Esto es un nuevo enemigo, tío. Sí, voy a por él. Listo. Más que nada porque esos enemigos son nuevos y nos pueden dar cosillas interesantes. Fly, Ambrosia. También hay algo más, vamos a pillarlo. Estupendo. Ambrosia por aquí, Ambrosia por aquí. Salta. ¿No puede por ahí? No puede por ahí. Por aquí es. Estamos llegando. ¿Vale? Oh, aquí a pata. El juego nos permite ir con Ambrosia. ¿Dónde están? Aquí no hay nadie. I'll take it from here. Mira todos los cristales que había ahí, ¿veis? Estaban robando los cristales. I was beginning to think you weren't coming, my lord. You've brought your contribution? All the silver and stones I could scrape together at such short notice? You brought the whole 500 talents. That was the price we agreed upon, yes? If you've no objections, I'd like to see the crystal. Of course. Right this way, my lord. La que nos va a matar. Era todo mentira, era una trampa. Seguro. Hostia. Not bad at all. You weren't lying about the clarity. But what of security? If I were to be stopped on the road, what guarantee have I that it wouldn't be seized as property of the Republic? Because these crystals are no longer the property of the Republic. Ay, amigo. You're not buying from us. You're buying from them. Lo venden estos. And we have no more jurisdiction here than you, my lord. But we have ships, and will gladly deliver to a port of your choosing, now that our price has been met. Están haciendo negocios esos cabrones. Royalists, eh? Que fueron los que llevaron a Hugo. Why? To collect their share of Drake's Fang's blessing, of course. Our nations are allies, and so they are entitled to a portion of the Mother Crystal's bounty. And being such good friends, we elected to increase that portion and share the benefits.
And now that these crystals are officially property of the Kingdom of Waloed, we are duty-bound not to interfere, no matter where they might happen to end up next. Did you get all that? They're in cahoots! Pues sí. So it would seem. My lord, what is the meaning of this? Double-crossing dogs. They're not here to do business. Kill them. Exacto. Kill them Exacto. both. Exacto. It's not over yet, Uncle. I'm just getting warmed up. Over here. Mira qué bugazo ahí, ¿eh? ¿Hay alguno más por ahí? ¿Hay este? Vale. Toma. I needed that. Sencillísimo. Tum, tum, tum. ¡Botín! Bien. Con el hacha. Well, that wasn't too Los varios bad. tienen pasta, pero también se va a luchar. That's ¿eh? like my performance, huh? I've often played the... Bueno, más o menos. Greybeard, you were magnificent. Ah, que sí, te ha gustado, ¿eh? Such a shame you didn't have more of an audience, but Ya como en mi directo, amigo mío, Lubor. Tampoco tengo a nadie en el directo hoy. How long have you been watching? No tengo a nadie en el To witness directo, your gente. uncle's sordid transaction, I hardly expected one so venerable to degrade himself so thoroughly, buying one's way into the confidence of degenerates. Ingenious. This was the trouble you spoke of. The men of the Rock taking crystals meant for the common folk and conspiring with the royalists. Well, now it's over. It's over. Indeed it is. Ya se acabó, estaban compinchados. Dalamil had scarcely any means of redress against Kupka's men, let alone a foreign army. Pero lo hacemos nosotros. Until you... Claro. Cómo suenan los pasos sobre la arena, ¿eh? Sobre todo los sonidos están muy bien detallados, ¿eh? El cuero de Clive al moverse. Well, we'd better get Del these traje. crystals back to town. You won't mind waiting. No, espero aquí. Venga, va. Ir a buscar el carro y ahora. Y ahora ya tenemos tu confianza, ¿no? Ahora nos dirás cómo pasar. Momentos más tarde. Oye, si es una armería, pues dame un arma buena, tío. Still don't know your name. Clive. So, Sid the Second. Well, Clive. You held Sí. to tell the truth. You've helped a little there too. Many of the guards have already been Ah, van a buscar a redeployed sus to deal with compañeros. the Ya está la puerta missing más... comrades. No está tan Those left behind have been vigilada, ¿no? Encouraged to look the other way. Thank Vale. you. And please allow me to cover your costs. No hace You falta. still have the purse I gave to the soldiers, I trust? Oh, dear. Tanto se ha notado. really O sea, se saw quedas con la bolsa, ¿eh? My Cabrón. name is not Greybeard. It is Lord... No. Thank you. Abuelete. Sí, sigue llamándolo abuelete.
Here, wear this. Luego te ha entregado la insignia de la Rosa del Desierto. Con esta insignia, pues ya somos aceptados. Cada uno, personaje importante, nos da esa insignia que nos permite pues poder hablar con la gente. Somos aceptados, ¿no? En esa comunidad, por así decirlo. I'm trusting you, Sid. Or should I say, Clive? Clive, mejor, sí. Mejor Clive. Yo quiero que me digas Clive, no Cid. No Cid el segundo. Pues listo, ya está. Well then. Thank you. Not at all. Come on, Uncle. Bueno, pues ya está. Seguir los cristales. Misión cumplida. Vale. Mira, misión secundaria. La vamos a hacer. Con Saba. Perhaps Forge Master Luba's having fun at my... I wouldn't put it past. ¿Qué nos va a pedir? A ver. Wait, sorry. I'm Sava, Master Luba's... El aprendiz menos aventajado del maestro Lubor. Vale. Former apprentice if I don't pass this test. People are buying up weapons faster than the Briar's Kiss can forge them, and here I am. He wants me to make a carving knife, one that embodies the I don't suppose you... I'm afraid not. Never mind. Thought I'd ask. Que hacer un cuchillo, pero sabe cómo es. Vale, ¿qué se ayudó a Saba con la prueba? Sí. I could give you a... I know how busy the Briar's Kiss has been. I'd be a... So... Good question. And then there's this little Tienen que forjar un cuchillo porque aún nos falta. Acertijos. Espíritu de Dalimil. No sé. The way I see it, there's only one way, but we need information. You're right. Now, there's plenty of folk in. There's the butcher. They're bound vale, preguntar. Right. I'll talk to every cook I can find. Right. Let's hope this. Bueno, tenemos que preguntar a la gente sobre el cuchillo. No hay mucho más. Trust Lubor to take a simple test and turn it into a riddle. I better get to it. The finest fabrics. Yes, they're quite soft. Carnicera. Like eating a cloud with a crust. Welcome, sir. A question. I need to know what makes a good carving knife. You a blacksmith or something? Ya. Something. Pero bueno, tú cortas comida, ¿no? Con un cuchillo. Fair enough. First and foremost, it's got Y a su holding filo edge. aguante. Most knives will Y make que it corte through fat, bien. no problem, but sinew dulls cheap steel. Give me a blade which can slice through anything that crosses my... So a knife that stays sharp. Que no pierda el filo, vale. Normal, lógico, tiene sentido, ¿no? Que no pierda el filo. Fresh bread, warm from the oven. Here, ¿Y ahora qué? Tengo que preguntar a otro. Está cerca, supongo que será este, ¿no? Everything I've worked for. Ruined. All those years of toil. Are you all right? The baths are closed. On second thought. Otra misión. That depends on the job. I'd have you save my business. Mira, esto es otra misión. I'm bound to these baths in... Vale. Esto es otra misión. Oh. Vale, sigue apareciendo, ¿no? Vale, esta es otra misión. Tenemos que hacer la que estábamos, que me estoy perdiendo. No sé dónde está. No sé dónde está. Ah, está aquí atrás. Lubor was true to his word. Me la ha pasado. Made from the stoutest stoneware. Cerca, cerca, cerca. También me la ha pasado. ¿Eso dónde puede estar? ¿Por aquí? Pregunta a los ciudadanos. ¿Dónde está? ¿Que está arriba? No sé dónde está, tío. No lo encuentro. Cerca, 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 ¿dónde? Ya no estoy cerca, ¿no? Me marca ahí, tío. 57, 59.
Me marca por aquí. Me marca por aquí. ¿Pero dónde? ¿Dónde está, tío? No lo veo. Está cerca, pero no en ningún lado, tío. No lo encuentro, tío. Aquí ya salimos. ¿Dónde cojones está, tío? Cerca, 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 cerca. No lo veo, tío. Me marca por ahí, tío. Pregunta a los ciudadanos que está bugueada la misión, ¿eh? Posiblemente esté bugueada. Me cago en Ross. ¿Será posible? ¿Será por aquí? Tampoco. Yo no veo ninguno para preguntar. Es misión secundaria. Pero, ¿dónde está, tío? Cerca, cerca, cerca. ¿Qué estará arriba o algo, tío? Yo no veo nada. Ay, madre, tío. Se bugueó la misión. Está bugueada la misión seguro, tío. Porque no me permite... No encuentro dónde está. Voy a subir por arriba, a ver. Tiene que estar por aquí. Tampoco, tío. No lo entiendo. No lo entiendo. No me aparece, tío. No tengo ni idea dónde está, tío. No aparece nadie para hablar. Pregunta a los ciudadanos. Pregunta a los ciudadanos. Se ha bugueado, tío, la misión. Se ha bugueado, gente. Cerca, cerca, cerca. ¿Dónde está? Nah, se pilló la misión porque no está en ningún sitio, tío. No está en ningún sitio. No aparece el ciudadano que tengo que hablar con él. ¿Ves? Aquí salgo. Me marca ahí. Ya he ido por arriba. He ido por aquí. Y no. Cerca no aparece, tío. Debería aparecer. Está bugueada la misión. Bueno, pues nada. La dejamos, ¿vale? Hasta luego, Lucas. No voy aquí a arrucarme. Voy a hacer esta misión y pista. Vamos. No sé qué ha pasado, tío, pero yo no encuentro... Vale. Antes yo caliente, ríese a la gente. Pero no entiendo por qué antes no me dejaba, tío. Luego voy a intentar hacerlo otra vez, pero lo dudo. O sea, no... 113. Esto está por fuera. Vale, entonces está por fuera. Tengo que pasar por aquí, ¿no? The crystal. How many times do I have to tell you? It's not a toy. Bueno, vamos a salir. Ah, aquí está, tío. Era esta. Sorry. El cuchillo, era aquí. Joder, estaba justo aquí, ¿eh? Hombre, Alex, buenas tardes. ¿Qué tal, amigo? Vale, perfecto. Informa a Saba, ok. Joder, no encontraba este para hablar con él, tío. Bueno, hablamos a Saba ahora, por el tema de los cuchillos. ¿Qué tal, Alex? ¿Qué tal? Buenas tardes. Uf, estamos en una zona del desierto, nueva zona, pero zona muy de cinemática. Es como que no avanzo, tío. No, voy a por ella ahora, estoy llegando.
Bueno, vamos encaminados a encontrarnos a Hugo, ¿no? El dominante del titán. Que hemos cortado las manos. Tiene que ser resistente y conservar el filo. All the cook said was that he needs too heavy and they do his shoulder in. So we're no better off than we perhaps Lubo didn't mean anything. That can't be right. Sí, Hugo. El apellido no me acuerdo. Kafka, algo así. Se llama Hugo. Aquel fortote grande. ¿No te acuerdas de ese personaje muy grande que era el novio de Benedicta? O el amante. Right, but I have to make a start soon. Agreed. Right. I've been trained to work. Venga, va, trabaja. It's meaning someone is going. Is there no one else you can turn to? The other apprentices know better than to help me with my test. Siendo el dominante del titán me esperaba un nombre más épico, sí. Hugo Kafka. Is a merchant, a favorite of Forge Master Luke. I bet she'd know a thing. Va, estupendo. Tenemos que preguntar a alguien por el tema de cómo hacer un cuchillo, ¿no? Vale. Ahora, habla con el mercader del desierto de Velkroy. Habla con el mercader que está aquí atrás. Vale. Pues tenemos que ir hacia atrás otra vez. Por aquí. Sí, la verdad que Hugo no es que sea un hombre muy adecuado para un titán, sí, la verdad. Pero bueno, él sí que es grande, de cojones. Manso. Ver tanta arena me da mucha sed. Pues sí. Pero bueno, la ciudad de atrás tenía cerveza, tenía de todo, ¿eh? Una ciudad de un desierto que tiene absolutamente de todo, cuidado, ¿eh? Daramil creo que se llama la ciudad. Safe. A ver, tú, Saba, cuéntame cosas del cuchillo. Pues que se llame Samuel Grande. Pero Hugo. If you're looking to make a knife that will impress a master like, they're just not that viable. Featherlight adamantite knives will get passed from generation to adamantina, generation. tío. Adamantina no es lo de X-Men de Wolverine. Que estaba todo su cuerpo es de adamantina, ¿no? Del cristal de adamantina, o sí que es muy fácil de romper, ¿no? Creo que es adamantina que se llama, ¿no? Are there any materials unique to Dalamil? Something which could be mixed with iron to refine it. Make it lighter. You said that Lubor trained you to work iron, but he would have known that it would either be too heavy or too brittle for a carving knife. Es una pista. Perhaps his Dalamil remark wasn't a... If it's cheap metal you're using, then there's always limestone, I suppose. Folk first settled Dalamil to get at her mineral deposits. And... Es un mineral, sí, adamantina. Posiblemente es, sí, es lo que recubre a nuestro X-Men. Wolverine. Bloody hell! That must be it. I don't. It's hardly my speciality. Looks like I've got some learning, Clive. I hate to ask after all. The limestone. Fine. Besides, ahora ya. I want to know if this is the answer. You'll have no trouble finding limestone over. Tenemos que buscar caliza. Then I suppose I'll meet you. Right, you are. Vale, a buscar caliza, venga, va. So, do you crush it up or just? Demasiados viajes para uno y para otro, ¿eh? Good girl. Está justo aquí, en la otra esquina, tío. A correr. Fly, Ambrosia. Fly, Ambrosia. Hombre, a ver, Ambrosia no vuela, la verdad. Eso de flying. ¿Qué tal, bro? ¿Qué tal, manso? Déjate de tanta sed que tú el sábado, con ese asado que hiciste, seguro que te viste unas cuantas cervezas. No me mientas, ¿eh? Seguro que te viste unas cuantas cervezas. Dalimil, exactamente se llama. Es una ciudad rica. La verdad que, aunque sea en el desierto, es una buena ciudad para vivir, ¿eh? It would make a fine fresh bread, warm from the oven. Plates and pots! Oh, just look at the hanging lanterns! Well,
Vale, queda del otro lado. Lo entiendo. Esto está abierto. Ya podemos avanzar. Ah, I'm not too late. What is it, Lubo? A question that Where is it that you're bound? To Drake's Fang. Al colmillo de dragón. A buscar a Hugo Kupka. Mira, ahí tienes tu titán. Hugo Kupka. Parece más un nombre ruso, ¿no? Kupka. Apellido ruso, no nombre. Había uno ruso que saltaba el... Pero también se llamaba Kupka, que era de salto de vértiga. Y era muy bueno, de los mejores del mundo. Pero bueno, ya fue superado, pero en su momento era de los mejorcitos. Vale, nos acaba de decir que mejor entramos por las minas, que hay menos vigilancia. Nos acaba de ayudar. Bueno, gracias por la información. Me gusta. Entrar por las minas. Muy bien. Drake's Fang should be just beyond these springs. Shall we press on? Buscamos caliza. Está aquí. Mira qué bonito. Mira, manso. Mira, manso, mira. Desierto, pero mira qué aguas. Esto es agua del Caribe, chaval. Esto es como si vas al Caribe, igual. Mira para esto. Mira qué agua limpias. ¿No te gustaría meterte en el agua ahí y darte un chapuzón? Hay un ítem allí, por cierto. Ahí se puede llegar seguro, porque hay un... Por ahí se puede llegar, fijo. Bueno, vamos. Entrega la caliza salva, ¿no? Se la entregamos y creo que ya con esto ya terminamos la misión del cuchillo. A ver si nos da un cuchillo. Finally, we'll be able to get Silver platters. Silver. Bueno, pone un 2, en la misión. O sea, que es una misión bastante buena. No es un plus. Pero veis una misión en el rombo arriba que pone como 2 tal. Es porque te puede dar algo interesante. Ahí tienes. Caliza para ti. A ver, construye un cuchillo y me lo das. Ahora mismo. Un momento más tarde. A knife forged from the very rocks of Dalimil. It's a fine-looking blade. That sounds like my cue. A ver si le ha visto bueno este. Si le gusta el cuchillo o no. I'm sorry, Forge Master. Let's take a look then, shall we? Venga, échale un vistazo. First things first, Savage. Estoy pasando los subtítulos rápido porque si no se hace súper largo el juego, tío. Más o menos lo resumo yo. Es que a veces tiene muchos diálogos vacíos, ¿no? No van al... directamente a la historia, ¿no? Está guay, mucho comentario, pero yo creo que hay demasiado comentario. Va, al final pesa más, la hoja no es tan buena. Va, es un cuchillo de mierda. ¿Qué me falta? I don't know who you found to teach you that little Next question. How much do you think I would charge if I'd made this? Well, if it I would una bolsa bien llena. And who? The butcher? The hunter? The cooks over at the inn? Dalimil is home to humble traders, not wealthy lords and ladies. Rule number 1 in any business, Sava. Yes, Forge Master. This is just about pasable, pero solo por los pelos. I'd say you're worth keeping around a little. Starting tomorrow, you'll have an anvil of your own. Mira, tenemos un yunque. Joder, Saba, Llora un poquito. Está llorando el pobre Saba. Tiene un yunque para él solo. Va a trabajar como un esclavo y está contento.
do? I'd do what I always do. If it was for the butcher, I'd make sure it holds an edge. Carnicero, un filo The duradero. hunter, I'd make it as Duro tough como as un titán. titan. For the cook, light as a feather. Cocinero ligero. And for the nobleman, I'd make it cost an absolute fortune. There goes a master, all right. Tonto eres, ¿sabes? Es por sentido común. I couldn't have done it without so much for the forge master. The spirit of Dalamil had meaning. You've passed your test. That's all that. And when I do, Tiene su propio yunque. Hace falta la forja. Vale, ¿qué me das? Moneda bastiálida. Objeto lucrativo, solo se puede vender. Igual nos da bastante monedas esto, ¿eh? Igual nos da bastante monedas. Yo creo que sí, ¿eh? El herrero... Vale. Va, seguimos. Yo creo que nos puede dar bastantes monedas. Venga, vamos a venderlo ahora. Vamos a venderlo ahora y vamos a mirar qué monedas nos da. Made from the stoutest stoneware. One chip, one crack. Sweet incense. Anything I can interest Vamos you a in? vender. ¿Cómo se llamaba? Esto. 3. Bueno, 2400 guides. Tampoco es que sea una locura. Pensé que iba a ser mucho más, ¿no? O sea, una misión que te da esa mierda. Pero bueno, las hacemos. Vale, por ahí no puedo hacer. Tengo que dar toda la vuelta y meterme aquí. Ok. Let's go. Come on, girl. Come on. Por aquí. No. Por aquí no es. No, tengo que dar toda la vuelta, tío. Toda la vuelta. Supongo que es por aquí, ¿no? Ahora. Creo que voy bien. Ah, por aquí es. Ahora voy bien. La casa. Aquí vamos a bajarnos aquí. Vamos a ir tranquilamente. Thanks, girl. Y explorar un poco mejor. Mira qué termas, tío. Un baño ahí calentito. Eso me recuerda a Ghost of Tsushima. ¿Recordáis cuando él rezaba? No, meditaba. Se metía dentro de las aguas termales. Eso molaba, ¿eh? By the flames. Buah, esto es jodido. Vale. Me acabo de comer con patatas fritas. Hasta luego. Me cago en 10. Me tengo que proteger más, ¿eh? Estamos. Estupendo. Solo queda ese. ¡Oh! Que va a estallar. Va a romper. Cuidado, que han cambiado. Vale, primero hay que derrotar al otro, ¿eh? Cuando se pone en azul, la cosa empeora, ¿eh?
Estupendo. ¡Hola! Es que me matan. Vale, vale. Me cago en 10. Hijo de perra. El Tatio. Tienen vida, ¿eh? Tienen mucha vida, tío. ¡Hombre, Fosforiel! Muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias por esa raid, tío, crack. Muchísimas gracias. Gente, hacer una promoción aquí al gran Fosforiel. Muchísimas gracias por esa raid, tío, de 3 espectadores. Jugando a Final Fantasy, ¿no? ¿Ya terminaste? Estás a punto, ¿no? Total, amigo. ¡Hasta luego! ¿Tú eres muerto? Muerte. Hay muchas secundarias, sí. Yo lo estoy haciendo todo. Sí, yo lo estoy haciendo todo. Secundarias un poco de relleno algunas, pero bueno, ya sabes que cuando tiene un plus, esas secundarias que pone, aparece un plus, ¿no? Un más, pues sí que son importantes hacerlas, ¿no? Sobre todo para mejorar luego las pociones, que ya la he hecho, y cosillas. Informa a saber. A saber. Vale. Sí, claro, cuentan todas las secundarias, cuentan sobre todo la historia de los NPCs y de toda la gente que te encuentres, ¿no? Eso está bien. Aunque algunas son un poco así fáciles o relleno, pero bueno. A ver, el juego tiene que alargar un poco, ¿no? El juego está entretenido. Demasiada cinemática para mí, pero bueno. Yo voy haciendo, según aparecen hago, tío, no espero. También estoy haciendo las escorias también. Me queda una por hacer de clase A, que también quiero hacerlas. Yo según veo secundaria la hago. Yo las escorias todavía me queda la de clase A, la tengo todavía ahí. Pero bueno, cuando termine ahora la principal esta que seguramente es encontrar a Hugo para enfrentarnos al titán, haré las escorias. Gracias. Bueno, misión completada. Vale, Fofo, tío. Buen paseo con Ciri. Un saludazo. Sí, yo voy a viciar hasta las 10, más o menos. Hasta las 10, que viene mi pareja y para cenar. Hasta las 10 tengo un ratito. Ah, esto me hacía falta para algo, ¿eh? Este material importante. Este material es importante porque me hacía falta para... Bueno, he conseguido también hacer la de matadragones, equipo. Para que veas, tengo el cinturón matadragones y luego hay uno de esos también que es matadragones también, por aquí. ¿Dónde está? Bueno, tengo que fabricarlo. Pero tengo el cinturón mata dragones. Y tengo la espada, tengo la ultiolítica, que por ahora es la mejor. Pero bueno, iremos mejorando poco a poco, ¿no? Ahora sales pues a promo. Eso no debería contar porque es un bug. ¿Qué tal? Eso, hostia, es verdad. Cuando estabas haciendo el no hit de Dark Souls 3. Madre mía. Qué tiempos, Qué tiempos, Creo que he dejado un ítem antes atrás. Da igual, tampoco voy a arrucarme. La promo no salta, sí saltó la promo. Acaba de saltar, ¿no la viste? Mira, te lo vuelvo a hacer. Igual ahora la puse más pequeña, pero sí, saltó, tío, ¿no la viste? ¿Y esto? ¡Sí! Resident Evil 2 Remake No Hit Run. Ah, ahí ya tienes. Ahí está debajo de mi cámara. Igual tardó en salir, que tiene aquí hay delay o algo, tío. Ah, tenía que haber comprado pociones, eso sí. Vale. Vale, sí, me quedó un ítem ahí. Voy a pillarlo, ¿vale? Justo donde luché antes había un ítem abajo y se me olvidó pillarlo.
Voy a pillarlo ahora. Sí, la mía rápido. Ah, no puedo bajar por aquí. Vamos. Vale, suerte que no respamean los enemigos, ya que sé, ¿no? Ah, aquí. Esto es lo que han faltado. Bueno, tampoco era gran cosa, la verdad. Tampoco era gran cosa. No puedo volar, Pero mira. Hostia, este detalle no me había dado cuenta. Si salto, le doy al X, intenta volar, tío. Ambrosia, pero bueno, no puede la pobre. La pobre no puede. Sí, a veces tarda, puede ser. Pues gente, pasaos por el canal de Fofo, si no lo conocéis. Bueno, ve el colmillo del dragón. Ok. There it is. Drake's Fang. Kupka will be hiding inside. Hola, Axel. Buenas. Along with goodness knows how many guards, all on highest alert, you'll need to keep your wits about you if you're to reach him. So be careful. I will. Si os dais cuenta que son 11 horas de cinemática, es como un juego cualquiera, Hay juegos de 10 horas y aquí son 11 horas de cinemática. Allow me to apologize. ¿Por qué, hombre? ¿Por qué? After what befell at Phoenix Gate and the crisis that followed in its wake, I fled. I retreated to my counting house and danced attendance upon the vicereine in the hope it would bring me favor. I betrayed my nation to save my skin, like the coward I am. Eres un cobarde con pasta. Un cobarde con pasta. Sorry. Uncle, con plata, please. Como decís vosotros, sudamericanos. It's not too plata. late, Clive. Rosaria is yours by right, and there are those that would help you to take it back. Had I the courage of my brother, I might already have done so. But that ship has sailed. You, however... No. Forgive me, but I cannot. I fight to build a new world now. A better world. Where men can live and die on their own terms. I was raised in a nation that strove to improve the plight of bearers. Exacto, pero los portadores son escoria. Only later did I realize that spark of freedom did not arise by chance, but was kindled by my father. You would see me follow in his footsteps. And that is exactly what I mean to do. Que por cierto, vaya manera de morir el padre delante de Joshua, Esa primera parte del juego es brutal, tío. Es bastante dura. To the whole of the twins. Though every soul in the realm may judge my actions heresy, I am certain my cause is just. Vale, Alex, que aproveche. You really are just like him. Que tengas buena cena. Una langosta. Thank you, Clive, for coming back to me. I am proud to call you nephew. Well then, this is where we must part ways. Bueno, un poco cobarde eres, Byron, No te voy a engañar. Un poco de cobardito eres. Pero bueno, eres un cobarde con pasta, no un héroe enterrado, ¿no? En el cementerio, ¿no? Un cobarde con pasta. ¿Qué prefieres? ¿Ser un cobarde con mucho dinero o ser un recordado como un héroe, pero estar debajo en un ataúd? ¿Qué preferís, gente?
¿Ser cobarde con pasta o héroe, pero dentro de un ataúd? Muerto. Y recordado para siempre como un héroe. ¿O prefieres vivir una vida tranquila como un cobarde, pero con pasta? Una pregunta, ¿eh? Yo lo tengo muy claro. You can regale me too, Togo. Yo tengo muy claro lo que quería. I'm coming for you, Kupka. Vale, otra nueva zona. Bueno, nos quedan 45 minutos de directo. A lo mejor podemos dejar esta parte de comida del dragón para el siguiente directo, ¿vale? Para misión principal. Lo que sí podemos hacer es ahora una escoria de esas. Es lo que podemos hacer. ¿Qué os parece? Hacemos la escoria y lo dejamos, ¿vale? Y ya dejamos, el próximo directo la dejamos para el colmillo del dragón. Vale, nuevas cartas. Vamos a leer las cartas, a ver qué nos dicen. Y hacemos la escoria tipo A, o sea, clase A. Va a ser complicado. Cid 2, vale, aquí está. Ruego que aceptes mis disculpas por haberos puesto a prueba a ti y a tu tío, pero sé que un hombre como tú comprende muy bien la importancia de saber elegir a sus aliados, y más en los tiempos que nos ha tocado vivir. Has demostrado ser digno de mi confianza y te aseguro que eso no cambiará. Espero que este sea el comienzo de una fructífera amistad, sin duda. Sin duda. Voy a mirar aquí una cosilla. Creo que ahora podemos hacer algo, ¿no? Fabricar. Vale, mejorar. Nada. Vale. Mejorar esto. Nada, no hay nada que mejore lo que tenemos. Vale, lo que sí había mirado era lo de... Aquí. Vale. Era lo que yo quería mirar. Nos falta una masa gelatinosa que se consigue con una escoria. Y entonces ahí sí que podemos hacer un brazalete matadragones. Vamos a hacer este escoria. A ver si nos da esta masa gelatinosa. Y si nos dropea este material, ya podemos hacer el brazalete. Vamos a intentarlo. Es que en la info de la escoria no te pone cuáles son los materiales que... El loot de la escoria, ¿no? Los materiales que dropean cuando los ganas. Podría tenerlo, tío. Pero no es el caso. Mira, hay más escorias, ¿eh? Y reputación. Vamos. Welcome to the Patron's Whisper. Rincón del mecenas. Is everything we've received? Oh, me habéis salvado. Promised? Hace pocas jornadas un grupo de brigantes me asaltó en la senda dorada. A estas alturas los buitres estarían devorando mi carroña de no ser por la intervención de los libertadores. Te debo la vida a ti y a los tuyos. Y aunque no sea pago suficiente, es todo lo que puedo ofrecerte como agradecimiento. Bailarina de Dalimil. A Jorca de Lobo Gigante. Here you are. Vale. Estupendo. Come again. I may have... Y esto es... Incrementa el daño infligido al ejecutar un tetracombo 5%. Nada mal. Incrementa el efecto de las pociones un 40%, ¿eh? Hostia. Lo voy a poner. Lo voy a poner. Esto incrementa el ataque temporalmente al ejecutar una esquiva perfecta, que eso suele hacer bastante. 30 segundos. Incrementa el ataque en 12. Es que tenemos poca defensa, ¿eh? 2.24, ¿eh? No sé si es mejor meter a otra, ¿eh? El tema de defensa, ¿eh?
medallón de clérigo, emblema de poder. ¿Dónde estaba la defensa? El emblema de protección, incrementa defensa en 10. No, ¿cuándo estaba el defensa? No lo veo ahora, tío. Ahora lo he perdido. ¿Dónde está el de defensa? Medallón. Voluntad de rayo, amparo de en llamas. Ah, no encuentro el de la defensa. Aquí, aquí. En 30. Es mejor este. ¿Qué sonó? Vengo ahora, gente. Escucha algo. Y voy a buscar un poco de agua. Nada, eran los vecinos. Sí, vamos a dejarlo así porque tenemos la defensa un poco baja. Luego cuando tengamos la defensa un poco más alta lo quitamos y metemos el otro, ¿vale? El que nos mejora el tema de las pociones. Oh, yeah. Vale, seguimos. Let's go. Vale, vamos a hacer este. El B. El terror azabache. Desierto de Velkroy, Dalmequia. Está en el desierto. Vale. ¿Es aquí? Tiene que estar por aquí. Por esta zona. No hay más. Seguro que está por aquí. Este es el norte, desierto y el sur. Supongo que estará por esta zona de aquí, ¿no? ¿Cómo se llama el tío, el bicharraco? La escoria esta. ¡Escoria! El terror azabache. Vale. El terror azabache. Vamos aquí. A ver si lo encontramos. El terror azabache. Good girl. Yeah. All right. That'll do, girl. Aquí no me deja seguir. Ya está. Se finí. ¿Estará por aquí? No, tampoco. Por aquí tampoco está. No. Posiblemente esté en la otra esquina. Seguramente. Seguramente esté por aquí. Aquí hay tormenta. Pues tampoco está aquí, tío. Cago en mi manto. Este es el norte, nada. Tengo que salir de aquí. Estamos yendo mal. En el norte no puede ser. Tiene que ser por otro lado.
¿Puedo bajar por aquí? Sí. Aquí, tiene que estar por aquí. En el desierto. Si no hubiese puesto el norte, ¿no? Vale. A ver si lo encontramos. Sí, por aquí. Si no está aquí, ya no sé dónde está. All right. Si no está por aquí, no tengo ni idea. No veo otro sitio. Pues va a ser que no. Ah, sí, mira, aquí. Ahí está. Ah, aquí está, seguro. Es que estaba claro que era aquí, tío. Una tortuga, macho. No jodas. Fastitocalón. Vale, vale. Well, Clyde. Hola, 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 hola. Vale, hay que darle en la cabeza, ¿eh? Jódeme, otra vez, tío. Es que ahí no puedes... Te da y no puedes esquivar, tío. No me jodas, tío. Mierda. Oh, lo que te has comido ahí ha sido duro. Vale, le hemos hecho daño, ¿eh? Vale, segunda fase. Geyser testudino. Vale. Qué bueno, tío. Nada, es que combates contra las escorias son brutales. Vaya, hombre. No tenía habilidad. Otra vez el geyser. Eso ha sido un fail, acabo de desviarlo, tío. Me cago.
Vale, también puedes quitar la ulti si quieres, ¿eh? Nuevo ataque, otra vez el geyser. Vale, el geyser es sencillo. No tiene mucha complicación. Me va a atacar ahora. Joder puta, cómo escapó, ¿eh? No, me dio otra vez. Es que no puedes esquivar ahí, tío. Como te dé, estás muerto. Torga, cuidado. Abajo va. Pero que tienes mucha vida. Yo sé. Buah, tío, acabé con esa habilidad brutal. Venga, otra escoria menos. Estupendo. Como te lance eso, que te lanzaba esa magia, te da... Cuando te da el primer golpe no te deja... Hostia, tengo dos de estos. No te deja... No te deja esquivar. Bueno, si tengo por aquí alguna poción o algo. Tenemos que comprar pociones, eso sí, ¿eh? 50 nada más. Vale, pues nada. En principio aquí no hay mucho más que mirar. Lo que vamos a hacer es... No, pues voy a viajar, ir a por la otra escoria. Es la guarida, compramos pociones. Y vamos a por la... Guardar partida, por cierto, que te viene guardado. Y vamos a por la otra escoria y lo dejamos. Is it business or pleasure? Comprar. Vale. You're rubbing me blind, you know. You'll not find a better price than that. Estupendo. Y vender, creo que tenemos algo para vender por aquí, ¿no? No. Sí, aquí. You got out else? I'll be thankful you got that También. much. I reckon I can find Vale. it by you. Perfecto. A por la siguiente escoria y se finí. Las escorias molan hacerlas, porque son combates muy épicos, tío. Mola mucho la cantidad de escorias que hay, ¿no? Diferentes. The little ones have been up to their old tricks again. Me parece un punto de guardado. Tiene algo ahí. Paso. Vivian. Vamos a hacer un punto de guardado aquí por si acaso. No quiero liarla. Ok. A ver cuál es el... Este es clase A, cuidado, Este es clase A, cuidado, Tomando anuncios. Está en Rosaria, en el acantilado Gañido del Halcón. El asesino pringoso. Acantilado Gañido del Halcón. Rosaria, ¿vale? Acantilado del Halcón. Aquí, mira. Está por aquí. Este creo que lo vamos a encontrar fácil, Está por esta zona. Vamos a buscarlo. A ver dónde puede estar. Come on. El asesino pegajoso, ¿no? Tiene que estar por esta zona seguramente.
Claro, el problema es que tienes que explorar, porque tampoco te dice exactamente dónde está. Igual ya nos pasamos, Igual ya nos pasamos. Time to fight. Vamos a mirar esta parte que es de la derecha. No, ya salimos de la zona. No creo que sea por aquí. Salimos de la zona, ¿no? No, hombre, no. ¿Para qué te bajas? ¡Ah, ya está! Joder, acabo de llegar de pegajoso, siendo pegajoso, Flíncipe. ¿Por qué hay que poner Flíncipe y luego donde aparece en el letrero aparece otro nombre diferente? Pregunto, Pero esto es clase A, Vale. Mogón, 10. Vaya hostia. Cómete esta. Campeón. ¡Ostras! Ah, me dio. Me dio. Vale. Ah, me dio. Quise atacar con eso y no me dio tiempo. Es que hace mucho daño, tío. Vale. A por él. No veo nada, tío. Estaba claro que me iba a dar. Tía. Vale. Tengo que curar. Atrás. Vale, voy a parar un momento esto porque se pone complicado, Vale. Habilidades, tenemos 1000. Vamos a mejorar esta de fuego que suelo utilizar mucho. Ah, no puedo meterse el combate, soy tonto. Vale, pues nada. Voy a poner un elixir aquí. Ok. Me voy a quedar a mitad de vida, Es un combate largo este. Vaya, ¿cómo me puedo dar este? No me jodas. ¡Hostia, me agarró con la mano! ¿Qué cojones? Cómete esta, puta. Cómete esta. Vale. Se pone feo, Vaya manopla, tío. Se pone muy feo. Vale.
¡No! ¡Pia! ¡Vamos! Tienes que gastar muchas pociones, Me gasté mogollón de ellas, tío. No te queda otra, Vamos. Lo hemos conseguido. GG. SKO. 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 Estupendo. ¿Qué nos da? Masa gelatinosa. ¿Os dais cuenta de lo que nos hace falta para hacer lo del matadragones? Vamos a hacerlo. Uf, no me gustó. Vale, y voy a subir habilidades, tío, que siempre se me olvida. Voy a mejorar esta, la ala carmesí, tío, que la utilizo mucho y hace muchísimo daño, tío. Me gusta mucho. Es rápida. Esta también me gusta mucho, Puedo aprender... Voy a aprender mejor esta. Por ahora. Al máximo. Y luego voy a aprender... Mira, me queda muy poco para aprender esta, Ok. Voy a guardar partida, por si acaso. Bueno, pues vamos otra vez a la guarida. Y hacemos aquello. Lo de matar dragones en la forja. Y por aquí lo dejamos. Estupendo, tío, buen combate, Tipo A, o sea, clase A. No sé si hay más, será luego... Habrá A+, ¿no? Supongo. Supongo que será A+. Voy a cambiar la música de aquí del fondo, que ya estoy un poco cansado de escuchar la misma. Vamos a escuchar... Esta. Ok, entonces ahora fabricar bigotes. Faltaba Electrum. No, me he equivocado, gente. No, me he equivocado. No era ese que nos quedaba. Falta Electrum. El material Electrum. Entonces quiere decir que no, me he equivocado. Pensaba que era este, tío. Fallo mío. Ha sido fallo mío, sí. Pensé que... Claro, es Electrum. Tiene que ser un boss de electricidad. Segurísimo, tío. Tiene que ser un boss de seguridad. O sea, de electricidad. Es que seguro, tío. Seguro. Puedo fabricar los brazaletes. No, puedo mejorarlos. A ver, puedo fabricarlos, tío. Y no sube, No scratches, right? Vale, y entonces ahora ¿podemos mejorarlos? No. Vale, tenemos otro... Mira, al final algo fue. Los brazaletes, tío. Me gusta. Falta el cinturón. Y de armas por ahora no tenemos nada interesante por aquí que fabricar, ¿vale? Las hojas de Gaia, nada interesante. Nada interesante. Pues nada, vamos partida. Y hasta aquí el directo de hoy. Mañana no va a hacer directo, mañana me voy a la playa. Mañana me voy a ir a la playita, que hace buen tiempo. Y el siguiente directo va a ser el miércoles, ¿vale? A la hora de siempre, no a la hora más tarde como hoy. Va a ser a la hora habitual de más o menos sobre las 4 de la tarde, ¿vale? Bueno, gente, de YouTube, un saludo para todos. Y el siguiente directo, pues vamos a ir ya a por el titán, ¿ok? Venga, chao.